La convivencia de los seres humanos en una sociedad, para ser armónica, debe estar sujeta a una serie de disposiciones, donde sus destinatarios conozcan cuáles son sus derechos y el alcance de sus obligaciones. ¿Qué es la norma? La norma en su aspecto doctrinal se define como una regla que regula la conducta de personas en una determinada sociedad y esta depende de la sociedad misma, pues de ella yace su origen. Las personas están vinculadas a diversas clases de normas, como las jurídicas, morales, religiosas, del trato social y técnicas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos ciertas reglas? ¿Cuántos tipos de normas existen? Vamos a descubrirlo. Según el sistema de legislación informativa, define que las normas jurídicas son descritas como una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de la prescripción, la autorización o prohibición. El establecimiento de reglas supone que su incumplimiento genere una sanción coercitiva. La característica de este tipo de normas pertenece a un sistema jurídico y, por ende, tienen validez jurídica, además de que establecen exigencias para todos los miembros de una sociedad. Se compone de dos elementos. 1. El supuesto de hecho, que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. 2. La consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. Se caracterizan por ser heterónomas, bilaterales y externas. Las normas morales son aquellas que el ser humano realiza de forma consciente, libre y responsable, con el propósito de hacer el bien. Son propias del ser humano y su sanción en caso de incumplimiento es el remordimiento de conciencia. Se caracterizan por ser autónomas, unilaterales, internas e incoercibles, y se diferencian de las jurídicas porque éstas no se encuentran en un sistema jurídico. Las normas religiosas son un conjunto de preceptos manifestados por Dios o dadas por la autoridad eclesiástica. Para el bien común, se caracterizan por ser heterónomas, unilaterales, internas e incoercibles. Las normas de trato social son las reglas creadas por la sociedad y provocan el rechazo por parte del grupo social de quien la incumple. Se caracterizan por ser heterónomas, unilaterales, externas e incoercibles. Por último tenemos las normas técnicas, las cuales son reglas de conducta del tipo funcional que tratan de explicar el uso de una herramienta, objeto o maquinaria, a fin de aprovechar su fuerza, precisión, naturaleza o material con el que están hechos. Establece especificaciones sobre procesos de producción, resultado de experiencia y desarrollo tecnológico para la fabricación de determinados productos o servicios. Ahora bien, entendido que las normas regulan conductas dentro de una sociedad y sus distintos tipos, es conveniente enfatizar sobre las normas jurídicas, puesto que estas son las únicas que se encuentran prescritas en un sistema jurídico y que su incumplimiento es de carácter coercitivo, por lo que cabe señalar, en el marco de la ciencia jurídica de derecho, el análisis sobre cómo éstas se desarrollan en México. Sin embargo, no habría una mejor manera de explicar esta relación si no fuese por la teoría normativa. Entonces, ahora bien, en México, la jerarquización de las normas se rige a partir de la teoría de la jerarquía normativa del teórico jurista Hans Kelsen, el cual elaboró un instrumento de clasificación de las normas y que este mismo funge como un principio jurídico que establece que las normas de un ordenamiento jurídico se van a ponderar en una clasificación de acuerdo a su prioridad, estableciendo una relación mayor jerarquía, menor jerarquía. Es importante considerar que este es un método jurídico estricto, el cual pretende eliminar la influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, sobre todo en las normas que regulan a la sociedad, y, asimismo, enfatiza en la misión de la ciencia del derecho. Así que, en México, ¿cómo funciona la jerarquización de las normas? Es sencillo, considerando que la jerarquía normativa o pirámide de Kelsen tiene la función de diferenciar las distintas clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Tanto los estudiosos de derecho como los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en que la jerarquía normativa en México
es la siguiente representada a continuación. Esta pirámide simboliza la jerarquización establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que la Constitución está en el nivel más alto, seguida por tratados internacionales, leyes federales y leyes locales. No obstante, es solo después de la reforma constitucional sobre los derechos humanos en el 2011, donde dentro del marco jurídico mexicano se hizo énfasis en el artículo primero que establece los derechos humanos tanto para nacionales como para extranjeros, en el que asimismo se incorporó el bloque de constitucionalidad, la interpretación conforme y sobre todo el principio pro persona. Con ello, los tratados en materia de derechos humanos se colocan a nivel jerárquico paralelo al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A razón de brindar un mayor esclarecimiento acerca del marco jurídico y la jerarquización de las normas, en el caso mexicano se brindará un ejemplo a continuación. Ahora bien, como caso de estudio hablaremos del acto de orinar en vía pública. Aunque resulta extraño e inocente, existen ciudadanos que consideran dicha acción como algo inofensivo e innecesario de infraccionar. Sin embargo, es muy poco sabido, o al menos quienes no tienen conocimiento del tema, que el acto de orinar en vía pública se encuentra catalogado como una infracción, cuyo sustento jurídico se haya contemplado dentro de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Por ende, si un ciudadano fuese sorprendido ejecutando el acto mencionado, puede repercutir en el pago de una multa hasta del ser arrestado. Es preciso señalar que basándonos en lo establecido en el artículo 29, fracción segunda de la Ley de la Cultura Cívica, orinar y defecar en vía pública, espacios no destinados para dicha acción, es una infracción, más no un delito, contra el entorno urbano de la Ciudad de México, es decir, una falta administrativa, la cual consiste en la vulneración de lo establecido en la ley. Por consiguiente, al ser sorprendido cometiendo la falta administrativa de orinar en vía pública, el artículo 31 de la ley anteriormente mencionada establece que por ser una falta de clase B, el castigo consistirá en una multa de 11 a 40 veces la unidad de medida actualizada, equivalente a 103 pesos, o un arresto de 13 a 24 horas, o bien de 6 a 12 horas de trabajo en favor a la comunidad. Una vez explicado lo anterior, es preciso hacer mención que en ciertos entornos urbanos puede existir una especie de cultura en la que orinar en vía pública se ve algo como más aceptable. Asimismo, en algunas áreas urbanas y contextos específicos puede existir una tolerancia cultural o una falta de aplicación consistente de las normativas que prohíben la acción de este en público, dando lugar a la impresión de que este tipo de acciones se encuentra completamente normalizada. En esta situación de falta de aplicación y supervisión de normas es que tienen lugar los usos y costumbres, los cuales, según lo señalado por Sergio Segreste Ríos, son un conjunto de normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo de un territorio concreto, tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita aplicable a dicho hecho. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho, se concibe la costumbre de acuerdo con tres posibilidades. Uno, cuando la costumbre sustituye un derecho, es decir, cuando la costumbre sirve como aquella conducta que se refiere a una materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las leyes, y cuyos casos ésta llama a llenar las lagunas legales y representa en este aspecto una de las fuentes de derecho que constituye los medios a las formas utilizados para la creación de normas jurídicas. En segundo lugar, tenemos cuando lo complementa, pues ya la costumbre sirve para corroborar y desarrollar y reforzar los preceptos legales, de tal modo que viene a ser un reforzamiento de la misma ley. Y por último, tenemos cuando va en su contra, es decir, que el derecho concibe que en algunas circunstancias la costumbre va contra lo prescrito por la ley, como fue el caso analizado, por lo que, en principio, carecería de capacidad para producir un efecto o resultado deseado, pero en ocasiones produce consecuencias legales o bien que existe una estructura paralela de normas.